Amén, hermano. Bueno, quería continuar con un tema que habíamos comenzado hace como 2 domingos atrás, más o menos, que tiene que ver con un compromiso con la iglesia. Y el problema es que cuando uno habla de esto, muchas veces hay muchas aprensiones al compromiso con la iglesia, por los abusos también que se han cometido y las malas interpretaciones de qué significa comprometerse con la iglesia, ¿cierto? Y hay gente que ha descuidado su matrimonio, descuidado a sus hijos o a sus padres, etcétera, etcétera, por causa de servir en la iglesia. Y tenemos que entender que no necesariamente servir en la iglesia es servir a Dios, o servir a la iglesia es servir a Dios. Y para poder ver todo, para poder aclarar esto y entender de que sí Dios demanda un compromiso con la iglesia, pero no como el hombre muchas veces lo ha usado, ¿cierto? Para poder sacar provecho muchas veces de los hermanos. Y también muchas veces nosotros o las personas, los hermanos, han tomado eso como una excusa para desentenderse muchas veces de sus obligaciones como padre, madre, o esposo o esposa. ¿Entiendes? De que, por ejemplo, hay gente que tiene una mala relación matrimonial, no tiene, no tiene el interés o la fuerza o la herramienta para enfrentar esa situación matrimonial, y en servir a la iglesia ve una excusa perfecta para no afrontar esos problemas. Entonces cuando el cónyuge le dice, oye, pero ¿por qué pasas tanto tiempo en la iglesia? Es que no te puedes meter en esto porque estoy sirviendo a Dios. Entonces en mi conciencia digo, no, servir a Dios es lo más importante, y creo que estoy amando a Dios sobre todas las cosas porque estoy sirviendo en la iglesia y descuidando a mi familia, y no es así, ¿ya? Entonces, servir en la iglesia no necesariamente es servir a Dios o amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ya? Y para eso tenemos que tener claro primero cuál es la verdadera voluntad de Dios sobre nuestras vidas, sobre la familia, sobre la sociedad y sobre la iglesia. Cuál es la función que debe tener la iglesia en el mundo, sobre el creyente, y qué relación tienen que tener los creyentes con la iglesia. Y lo que partimos viendo fue primero ir aclarando conceptos que son muchas veces en la Biblia distintos a los que uno tiene concebido en el punto de vista de qué es la iglesia y qué significa ser religioso. Con el que partimos, ¿cierto? Es primero con la religión y con la iglesia. Según nuestro concepto humano, la iglesia, ¿cierto? Cuando uno nos habla de iglesia, lo primero que se nos viene a la mente es un grupo, una congregación de personas con una denominación que se reúnen, ¿cierto?, cada cierto tiempo para hacer un culto. Eso para nosotros es una iglesia. El tema está, ¿es eso iglesia para Dios? Porque muchas veces encontramos versículos bíblicos de la Escritura que pueden hablar de la iglesia o hacer referencia a la iglesia. ¿Se está refiriendo a ese concepto? ¿O hay otro concepto en las Escrituras el cual se refiere a iglesia? ¿Verdad? Y con respecto a la religión, vemos de que en nuestro concepto humano, religión o ser religioso es algo negativo. Sin embargo, en la Biblia es algo positivo. En los pocos pasajes que hablan sobre la religión, hablan de un aspecto positivo. Dice, el que se cree ser un religioso, ¿cierto?, y no refrena su lengua, no es realmente un religioso. Hablando de que es algo alcanzable, algo loable, ¿cierto? Y habla cuál es la religión pura y sin mancha. Entonces, vemos de que en el concepto de Dios, el tema de la religión es una forma de dar culto a Dios ceremonialmente, pero principalmente con obras, porque dice de que la religión sin mancha a Dios es guardarse del mal o de la contaminación de este mundo, visitar a las viudas y a los huérfanos. Habla de la ayuda al necesitado y habla de nosotros descontaminarnos cada vez más de las cosas malas o del pecado, de las cosas incorrectas. Eso es ser religioso, y según la Biblia algo lo habla. Entonces, chocan conceptos que tenemos. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender de que, pese a que nuestra sociedad puede tener conceptos como les dé la gana, pero cuando yo interpreto la Escritura me tengo que adaptar al concepto que la Escritura dice. ¿Me entiendes? Entonces, el concepto que más se asemeja a lo que nosotros pensamos que es ser religioso en el sentido negativo, bíblicamente es el sentido de hipócrita. Una persona que dice ser algo o no lo es, o está más preocupado de cosas externas por aparentar que de cosas profundas para lograr un verdadero cambio. Y obviamente las impone sobre los demás, no para que los demás se salven, no para que los demás puedan surgir o crecer, sino para él sentirse mejor.
Eso es ser un religioso. ¿Ya? Según nuestro concepto negativo, pero según la Escritura y según lo que dice el mismo Señor Jesucristo, es ser un hipócrita. Y lo que alcanzamos a ver para ir sanando conceptos, el primer concepto que vimos es sobre la oración. Muchas veces se ha etiquetado a la gente que ora mucho, o ora por todo, o ora largo, ¿cierto?, como personas religiosas, como personas falsas. Y no necesariamente es así. Nosotros vimos de que Jesús, cuando habla de los hipócritas, dice que, por ejemplo, él dice: no seáis como los hipócritas que oran en las plazas públicamente para ser vistos, sino tú ora en los secretos, y tu Padre que ve los secretos te recompensará. No es un ataque del Señor Jesucristo a orar en público o a presidir una oración con gente, porque eso es necesario. Jesús lo hizo, por ejemplo, cuando bendijo el pan, había más de 5.000 personas ahí. ¿Me entienden? Entonces, no es algo que va en contra de eso, sino que va en contra de cuando él dijo de que lo hacen para ser vistos. Y esa es la hipocresía. ¿Me entienden? Entonces, y cuando habla de orar en lo secreto, no es que tienes que siempre orar encerrado en una pieza, ¿entiendes?, sino que lo más importante es que alimentes tu relación más íntima y profunda con Dios en oración, porque Dios ve lo que está escondido en tu corazón, lo que no puedes ocultar, o lo que quizás puedes ocultar para todos los demás, pero para Dios no se puede ocultar. Por lo tanto, con Dios hay que ser sincero, ¿me entiendes? Y desde ese punto, entonces, Dios puede mantener, o nosotros podemos mantener una relación con Dios. Entonces vimos ese concepto de oración. Ahora vamos a ver el otro concepto sobre estudiar o amar las Escrituras. Y ojo, porque el estudio, lectura y comprensión de las Escrituras es ampliamente exhortado en la Biblia para poder vivir y hacer lo que Dios quiere que hagamos, y obviamente recibir de Dios lo que Él nos quiere dar. Además, la Biblia no solo exhorta al estudio, a la lectura y la comprensión y la aplicación de la Escritura, sino que aún la meditación en las Escrituras como una prioridad fundamental en nuestras vidas. Entonces, también se ve de que cuando una persona lee mucho la Biblia, ama mucho la Biblia, se le ha tildado como una persona religiosa, en el sentido negativo. Nos encontramos con un predicador muy famoso, bueno, en realidad ya no sé si decirle predicador, él mismo dice que no lo es, pero Dante Gebel, ¿sí?, que él habla de que hay personas que idolatran la Biblia, y aman la Biblia, y aman mucho la Biblia, y se olvidan de Dios. Entonces, mostrando que amar las Escrituras es algo negativo. ¿Entiendes? Y acuérdense que una herejía, como nosotros ya vimos en otros estudios, una herejía no es una mentira, o sea, claro, no es una mentira abierta, es una verdad que yo le cambio cierto sentido. Y si yo le cambio 1 gramo a la verdad, ya no es la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, no, por ejemplo, el concepto, quizás es correcto, el concepto profundo, de que yo no puedo usar las Escrituras o amar el libro de la Biblia como un escudo para juzgar a los demás o para sentirme superior a los demás. Eso claro que es condenado por el Señor Jesucristo y por la misma Escritura. Pero eso no quiere decir de que yo no debo ni estudiar la Biblia, amar la Biblia, leerla, quererla, escudriñarla, hablar de las Escrituras y que mi vida gire en torno a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro que la contiene. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Me entienden? Y aunque pueden haber muchas controversias de cómo fue formado, por ejemplo, ¿cómo se llama?, los católicos tienen la patudez, perdón que lo diga así, de decir primero que ellos son la supuesta iglesia que comenzó el Señor Jesucristo y que su primer papa es Pedro. Y eso no tiene comprobación ni bíblica ni tampoco histórica. Ni ellos, que han falsificado algunos documentos, que después al pasar con los años se ha comprobado que lo han falsificado, ¿cierto? Ni ellos con todo eso han podido probar la sucesión papal desde Pedro hasta ahora. ¿Me entienden? El papado fue inventado muchos siglos después. E inventaron que Pedro fue el primer papa. Entonces, primero, no sale en la Escritura. Jesús nunca nombró a Pedro papa. No hay ninguna referencia histórica fuera de la Biblia
que haga referencia a que Pedro era la cabeza de la iglesia. Al contrario, era un servidor de la iglesia. Nosotros vemos, ¿cierto?, en el libro de Hechos de que él es enviado a ver qué estaba pasando en tal lugar y tuvo que partir. ¿Me entiendes? Entonces, también ellos se adjudican que las escrituras, ¿cierto?, fueron hechas por ellos, cosa que no fue así. Nosotros nos encontramos de que antes de lo que se vivió con Constantino, ¿cierto?, que él juntó a cierto obispo, ¿cierto?, para poder hacer el compilado de la Biblia, ya tenemos escritos históricos mucho antes de eso, de que la iglesia primitiva ya reconocía la mayoría, casi la totalidad, de los libros del Nuevo Testamento como fiel escritura, que ya tenían un compilado de cartas que formaban el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Mucho antes de esta recopilación. Entonces, esa recopilación que se hizo fue algo que la iglesia ya había traído y que ya había reconocido como escritura inspirada por Dios. ¿Me entienden? Entonces, nos encontramos, amados, de que las escrituras son la palabra de Dios, es un regalo que Dios nos dio, la Biblia, y que obviamente fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros tenemos testimonio de eso? Porque cuando nosotros nos encontramos, o usted tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y a usted se le predica el Evangelio que está en la Biblia, y se le dice que si usted cree según lo que está escrito en esa Biblia, usted va a nacer de nuevo, y usted nace de nuevo y pasa de muerte a vida, Dios le está a usted asegurando, le está comprobando que ese libro fue inspirado por él. ¿Me entienden? Por eso de que usted no puede experimentar el nuevo nacimiento en una iglesia donde no se crea que la escritura es la verdad irrefutable, porque es la autoridad de Dios. ¿Me entienden? Y para eso tenemos herramientas para interpretarlas correctamente. Ahora, la Biblia nos habla de que tenemos que hablar conforme a la escritura. Vamos a ver algunos pasajes. Josué 1:8 y Deuteronomio 6:7. Yo voy a buscar Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7 dice: y las inculcarás a tus hijos. Está hablando de las escrituras. Y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. O sea, obviamente aquí estamos hablando de que Dios en lo, ¿cómo podríamos decir?, en lo práctico de este pasaje está hablando del Pentateuco, de la ley, ¿cierto?, que incluyó, ¿cierto?, en algún momento desde el Génesis hasta Deuteronomio. Pero Dios está hablando de esa palabra, sin embargo, ¿cómo se aplica a toda la escritura en nosotros? Porque el mismo Señor Jesucristo reconoce como palabra inspirada el Pentateuco, los Salmos y los profetas. ¿Me entienden? Entonces, esto sí se aplica para nosotros y aplica a todas las escrituras. Vamos a ver Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Día y noche, leerlo, meditarlo, para ponerlo por obra. Y como decía en Deuteronomio, las inculcará a los hijos y hablaremos de ella cuando estemos sentados en la casa, andando por el camino, al acostarnos y al levantarnos. Lo que nos dice este pasaje es que tenemos que hablar conforme a las escrituras. No es que usted diga: hijo mío, venid aquí, por ejemplo, bendecid este pan. ¿Me entiende? No es algo externo. Es de que lo que salga de su corazón. Por eso que cuando Jesús dice de que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Si usted quiere que de su boca salga palabra de Dios, no es que usted recite versículos bíblicos, sino con los conceptos, la profundidad de lo que usted habla, de lo que usted transmite con sus palabras, sea conforme a la escritura. Si usted va a discutir, usted va a felicitar a alguien, usted va a exhortar a alguien, usted haga lo que haga, y para eso tiene que llenar su corazón, porque dice de la abundancia, no de lo poco que hay en el corazón. Por eso que lo que sale de nuestra boca es de lo que más tenemos en el corazón. Puede que usted lea la escritura, puede que usted se dé su tiempo, pero ¿abunda la escritura en su corazón? ¿Me entiende? Porque puede que usted lea la escritura, pero son otras cosas las que abundan.
La lástima propia, la pena, la amargura, la pereza, el mundo. ¿Me entiendes? Que haya otras cosas que abundan en mi corazón y no necesariamente la escritura. Entonces la Biblia nos exhorta a hablar conforme a las escrituras. ¿Qué más? Vamos a ver Proverbios 3 del 1 al 2 y yo busco Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí la Biblia nos exhorta, o Dios nos exhorta, a que no nos puede faltar el conocimiento y a que no nos podemos olvidar de la ley de Dios. Entendiendo ley de Dios, y quiero que me pueda entender de esto, no como que usted se tiene que memorizar necesariamente la escritura, aunque memorizar pasajes bíblicos es parte del entrenamiento que uno hace, pero no es, por ejemplo, puede haber una persona que tenga la habilidad de memorizar libros y se la pueda memorizar del Génesis y el Apocalipsis, pero que ni siquiera sea salvo. Te pregunta, ¿qué dice en Juan 1:5? Y te lo dice. ¿Qué dice en Deuteronomio tanto? Cuando está hablando de conocimiento y de no olvidar la ley de su Dios, es que usted no se olvide qué es lo que dice la palabra de Dios con lo que usted está pensando en ese momento, está razonando en ese momento, está diciendo, la decisión que está tomando, la actitud que está tomando. Ahí es cuando yo determino si me voy a olvidar de la palabra de Dios o no. Porque para predicar o para dar un estudio, yo me puedo acordar de las escrituras como puedo estudiar cualquier otra materia. ¿Me entiendes? Y dar una enseñanza. Pero cuando me enfrento con el pecado, me enfrento con la tentación, el pecado en el área sexual, en el área de la amargura, en el área del enojo, en cualquier área, ahí es donde yo me acuerdo de la ley o de la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos exhorta a no olvidar lo que dicen las escrituras, porque cuando me enfrento al momento donde debo aplicarla, tengo que tenerla en mi mente. Y para tenerla en mi mente la tengo que haber leído, me la tengo que haber aprendido, la tengo que haber entendido. Aunque no me acuerde el pasaje en qué parte está o qué dice explícitamente, por ejemplo. Pero yo sé, por ejemplo, que Dios dice que no debo maltratar a mi hijo, por ejemplo. Pero también la Biblia dice que no debo detener la disciplina cuando lo necesita. No tengo idea en qué parte de Proverbio está, no tengo idea textualmente cómo lo dice, pero sé, porque entendí cuando lo estudié, que la Biblia me dice que es necesario que discipline a mi hijo cuando lo necesita. Pero también dice que no me puedo desahogar mi ira con él cuando él se equivoca. ¿Me entiendes? Pero el niño necesita disciplina, porque así lo aparto del mal. Entonces, no me acuerdo dónde está el pasaje, no me acuerdo muchas cosas, pero el concepto lo recordé. Pero para poder recordarlo, en algún momento lo tengo que haber estudiado, lo tengo que haber entendido. ¿Me entienden? Vamos. El otro pasaje era Proverbios 3, 1, 2. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No está hablando del presidente de Argentina, ¿cierto? No está hablando. Siempre tiro esta talla cuando sale este pasaje. No te olvides de mi ley. No te olvides de. O sea, Dios está diciendo que no nos podemos olvidar de su palabra. Porque el hecho de recordar su palabra nos va a traer bendición, largura de días, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a reiterar, no es algo solamente mental. No es que usted se aprenda algo de memoria, sino que justamente en el momento en que debo aplicar la palabra de Dios, yo me acuerde del concepto de Dios. Cuando tengo que tratar un conflicto familiar, un conflicto matrimonial, o enfrentar principalmente las tentaciones personales. Ahí yo me acuerdo de la ley de Dios, y ahí me viene la largura de días. ¿Ya? Sigamos. Segunda de Timoteo 2:15. Aprovechamos de saludar a la hermana Freda que se conectó. Dios la bendiga, hermana. Segunda de Timoteo 2:15. Dice:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. Para nosotros poder ser aprobados, se deben usar las escrituras de manera correcta. A ver si puedes leer tu versión, Franco. No encuentro, se me perdió. Segunda Timoteo 15. 2:15. Procura, ¿eso? Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ya, entonces, ¿cómo nos podemos presentar ante Dios, cierto? Aprobados, porque dice, procura con diligencia. Nosotros tenemos que poner diligencia en esto. Para que nosotros nos podamos presentar ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, debemos usar bien o correctamente la palabra de verdad. Eso quiere decir que puedo estar usando la palabra de Dios de una manera incorrecta. Puedo estar usando la palabra de Dios incluso para justificar un pecado, para justificar una mala actitud. Puedo estar usando la palabra de Dios, obviamente mal interpretada, pero la puedo estar usando para justificar muchas cosas, para justificar falta de perdón, amargura, para justificar ensoberbecerme sobre otras personas. Incluso yo soy testigo de gente que la usa para maltratar a su propio cónyuge, físicamente y psicológicamente, para despreciarlo, avergonzarlo. Se usa la palabra de Dios para menospreciarse entre hermanos de la iglesia. Entonces, para poder ser obreros de Dios aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, debo aprender a usar la palabra de Dios correctamente. Y eso es justamente, pero para eso tengo que entender las Escrituras. Nosotros vemos de que el mismo Timoteo es exhortado por Pablo cuando le dice, tú que has sido instruido desde la niñez en las Escrituras. También Pablo dice que las Escrituras son útiles para redarguir, exhortar, corregir y que el hombre sea perfeccionado. ¿Me entienden? Entonces necesito que las Escrituras me disipulen. Miren, aquí está. 2 Timoteo 3, 15, 17. En el capítulo que sigue. Sí, léelo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que esto es sumamente importante porque es necesario que las Escrituras nos estén enseñando, que el estudio que usted tiene sobre las Escrituras, y esto es más importante porque ¿qué es lo que a usted le enseña el día a día? ¿Qué es lo que usted le enseña a vivir, a ser persona, a ser mamá, a ser mujer, a ser hombre, a ser cónyuge, a ser todo lo que nos toca enfrentar la vida, a ser un trabajador, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Es la Escritura? ¿Usted está buscando en la Escritura la fuente de la enseñanza que le enseñe para que usted aprenda? ¿Me entiende? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Y porque en eso usted tiene que poner diligencia. No basta con una prédica a la semana, o con el estudio de las Escrituras el día viernes, o con la oración el día martes. No basta. Usted debe tener un estudio, una búsqueda de su Biblia, buscando que la Biblia le enseñe a ser una persona, hijo de Dios. ¿Me entienden? Nos tiene que enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. No mi justicia propia, sino dejar mi justicia de lado, lo que yo creo que es justo y lo que yo creo que es injusto, y que la Biblia me determine qué es lo que realmente es justo y qué realmente es injusto. A eso se refiere la Escritura. Y eso a mí me va a llevar a ser sabio y a poder ser, como dice aquí, que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. No lo que yo creo que es buena obra, sino que en el momento que tengo que hacer algo, decir algo, tomar una decisión, una reacción, sea bueno lo que voy a hacer delante de Dios. Amén. Y no solamente lo que voy a hacer,
sino lo que voy a pensar. Acuérdense que las Escrituras, en los Salmos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Me entienden? Así de profundo es la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a ver Deuteronomio 6 del 5 al 9. Porque una señal inequívoca de amar realmente a Dios es amar las Escrituras y aplicarlas en las bases más íntimas de la vida. Vamos a ver Deuteronomio 6 del 5 al 9. El que lo encuentre, que lo lea. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta el 9, ¿cierto? Sí. Amén. Entonces vemos de que hay un mandamiento de Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, y después sigue dando una descripción, ¿cierto?, de dónde van a estar estas Escrituras, ¿cierto? Y habla de la mano, y la mano tiene que ver, ¿cierto?, con la obra que hago o con el trabajo que hago. Habla de los ojos, habla de dónde está mi visión, cómo yo veo la vida, hacia dónde me voy a dirigir, dónde van mis proyectos, ¿cierto?, mis metas, mis propósitos. Cuando habla de los postes de tu casa, no es literalmente que usted escriba versículos bíblicos, ¿cierto?, sino cuando habla de los postes de la casa está hablando de las reglas, las normas, la moral que se enseña y se vive en mi familia, en mi casa. Y eso tiene que estar fundamentado en la Escritura. La obra de mis manos, lo que yo emprendo, el trabajo principalmente, los ojos, la visión, los proyectos, ¿cierto? Y nos encontramos también con los postes que tienen que ver con las reglas, normas y moral que se enseña y vive en la familia. También habla de las puertas, que es lo que entra y sale de mi casa, de mi familia o de mí mismo. ¿Amén? Entonces tenemos el concepto de la mano, los ojos, los postes de la casa y las puertas. Aprenda esto, la Escritura tiene que estar, usted tiene que fundamentar la obra de sus manos o lo que usted decide trabajar o lo que usted hace con lo que gana o cómo lo gana, ¿cierto? Los ojos, que tiene que ver con la visión, hacia dónde usted se proyecta, hacia dónde quiere llegar a vivir, cuáles son sus metas de vida, en qué se va a saciar o conformar su corazón, cuando usted viaje a Europa, cuando usted sea un hombre o una mujer, suba de clase, ¿me entiende? ¿Hacia dónde se está proyectando su vida? Acuérdense que las Escrituras dice, puesto los ojos en Jesús, y está hablando de poner los ojos también en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También habla de los postes, las reglas, las normas, la moral que se enseña y se vive en su casa, lo que usted permite en su casa. ¿Qué ley hay en su casa? O también dentro de su corazón. ¿Amén? Ya, les voy a leer Juan 14:23, que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, acuérdese, la señal inequívoca de amar realmente a Dios es amar las Escrituras y aplicarlas en las bases más íntimas de la vida. Ya vimos Deuteronomio que correlaciona amar a Dios sobre todas las cosas con que la palabra de Dios esté en nuestros ojos, nuestras manos, los postes de nuestra casa, etcétera, etcétera. Y vemos aquí que Jesús ya lo dice literalmente, ¿cierto? El que realmente me ama, mi palabra guardará. Ya más literal que eso ya no puede ser. ¿Entiendes? Entonces, una señal inequívoca de amar a Dios es que yo guardo la palabra de Dios o aplico la palabra de Dios en las cosas más íntimas de mi vida y de mi familia. Guardando los mandamientos de las Escrituras, permanecemos en el amor de Jesús, así como Jesús los guardó. En el mismo Juan 15, Jesús nos da un ejemplo y un principio muy importante. En Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor del Señor Jesucristo? Si guardamos sus mandamientos. Pero es condicional. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre,
y permanezco en su amor. No es simplemente guardar los mandamientos de Dios o de la palabra de Dios como a mí se me da la gana o como yo los interpreto, sino como Jesús los guardó. ¿Me entienden? Así como Jesús guardó los mandamientos, así, y para eso tengo que entender la vida de Jesús, saber cómo él amó al Padre, por qué guardaba los mandamientos de Dios y cómo los guardaba, cuáles eran sus propósitos. ¿Me entienden? Sigamos. Hechos 17:11, y yo les voy a buscar Deuteronomio 17. El que encuentra Hechos, que lo leamos. Y estos eran más nobles de los que esperaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya, eran más nobles o más solícitos que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque todo lo escudriñaban en las Escrituras. Las Escrituras o la Biblia se debe escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Investigar, interrogar, determinarme yo, estar metido en la Escritura, determinar, entender. Yo no me puedo conformar, por ejemplo, decir, es que yo no entiendo. ¿Me entiende? Porque tengo que entenderlo. Por ejemplo, si usted tiene que dar un examen, yo creo que aquí, bueno, casi todos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hemos tenido que dar, ¿cierto?, el examen para conducir, ¿cierto? Y puede ser que hayan cosas cuando estoy estudiando que no entiendo. ¿Qué hago yo? Digo, no entiendo, entonces no saco la licencia. Lo vuelvo a estudiar y si no me entra en la cabeza pago hasta un curso. Invierto hasta dinero en aquello. O si tengo que dar, ¿cómo se llama?, una prueba para poder conseguir un trabajo mejor, lo hago. ¿Y por qué no lo hacemos con las Escrituras? Porque no lo hemos tomado la relevancia que tiene la palabra de Dios sobre nosotros. Y muchas veces creemos que le hacemos un favor a Dios leyendo la Biblia. ¿Me entienden? Si nosotros entendiéramos la necesidad que tenemos de la Biblia en nuestro corazón, haríamos igual que cuando voy a dar una prueba. Si no entiendo, tengo que entenderlo, tengo que amarla, tengo que escudriñarla, tengo que investigar. ¿Amén? Y para eso participo en los estudios, participo en las prédicas, pregunto, pido ayuda, la leo, la releo y la releo. Pero tengo que entender qué es lo que quiere Dios con mi vida. ¿Amén? Deuteronomio 17:18 dice, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del rey de Israel, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. ¿Quiere usted que no se aparte de los caminos de Dios? ¿Usted quiere lograr eso? Necesita leer las Escrituras. ¿Qué dice aquí? Que el rey tenía que escribir una copia de las Escrituras a mano, sabiendo lo difícil que era escribir a mano en ese tiempo. Por lo menos ahora yo puedo tomar un lápiz pasta y ponerme a escribir, y aún así sería difícil, ¿o no? Imagínense él que no era tan fácil como agarrar un cuaderno, tenía que ser un papel especial, con tinta especial, entonces no era tan rápido como empezar a escribir y démosle nomás. Llenar la cuestión con tinta, empezar a escribir, cuidar el papel, etcétera, etcétera. Y Dios le demandaba que, ¿para qué? Para que aprendiera a temer a su Dios y para que no se apartara ni a derecha ni a izquierda, para que no se ensoberbeciera sobre sus hermanos cuando tuviese un lugar de autoridad. Y así nosotros, como padres, nos podemos ensoberbecer. Como cónyuges nos podemos ensoberbecer cuando tenemos una mejor situación que nuestro cónyuge en cierta área. ¿Y qué nos va a evitar que pase eso? Leer, escudriñar las Escrituras. Está científicamente comprobado que cuando yo escucho, leo, aprendo más que solo escuchando. Y si yo no solamente escucho y leo, sino que lo escribo, aprendo más todavía. Se queda más grabado en mi cerebro, porque son diferentes áreas corticales que se activan en cada uno de los procesos. En escribir son diferentes áreas corticales que se activan para poder escribir. ¿Me entienden? Entonces,
Tenemos que entender de que usted debe tener la práctica de leer las Escrituras como un hábito para su salud espiritual. ¿Ve? ¿Qué más? Necesitamos las Escrituras para no pecar, y este solo se lo voy a mencionar. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Cuando nosotros tenemos un pecado en el cual estamos cayendo constantemente, puede ser que sea porque en esa área no estoy guardando la palabra de Dios en mi corazón. Y no es algo místico. No me la estoy aprendiendo, no la estoy leyendo o no la estoy leyendo con un corazón sincero. Porque cuando me enfrento a ese pecado se me olvida. ¿Me entienden? ¿Qué más? La palabra de Dios, o es necesario guardar la palabra de Dios para obrar correctamente. Salmo 119:7. Vamos a ir un poquito más rápido para alcanzar a terminar este punto, porque si no lo voy a dejar pendiente también. Salmo 119:7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, para poder alabar a Dios correctamente, ¿qué necesito? Aprender sus justos juicios. Entonces, leer mucho la Biblia, amar la Biblia, escudriñar la Biblia no es ser religioso desde el punto de vista negativo. Es necesario, la Biblia lo exhorta, lo demanda. Incluso para alabar, para cantarle a Dios, o sea, para que la alabanza que sale de mis labios sea correcta para Dios. ¿Cuándo va a ser correcta? Cuando aprenda tus justos juicios. ¿Qué más? Para enseñar se deben escudriñar y guardar las Escrituras. En Mateo 5:19, cierto, habla Jesús de que el que enseñar y practicare, este será llamado grande en el reino de Dios. En Esdras 7:9, Esdras 7, 9 al 10, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo Esdras para poder enseñar sus estatutos y decretos primero? Las aprendió. Pero ojo, que no es como aprender como cualquier otra materia, porque yo puedo estudiar las Escrituras, aprendérmelas bien, manejar los conceptos y puedo enseñarlos como cualquier otro profesor lo estudiaría y lo enseñaría. Estamos hablando, como dice por ejemplo Mateo 5:19, de que yo los entiendo cómo albergar en mi corazón, cómo aplicar las Escrituras en mis luchas personales, y eso me capacita para poder enseñar. ¿Qué más? Las Escrituras se deben meditar siempre, nunca se debe dejar de hacer. Vamos a leer solo un pasaje, hay varios, pero en el mismo vamos a ver Salmo 1 del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. La ley es su delicia. ¿Y qué tiene que ver con su delicia? No es que cuando usted esté con sueño, esté cansado, y usted abra las Escrituras, le venga un gozo y se le vaya el sueño y todo lo que tiene, porque no es eso. Porque leer las Escrituras y estudiarlas en nuestra vida que llevamos conlleva también esfuerzo. Darme el tiempo para aquello, etcétera, etcétera. Sino que está hablando de deleite, es que cuando algo para mí es importante, no importa lo cansado que esté, no importa el poco tiempo que tenga, me voy a hacer un tiempo para aquello. Por ejemplo, si a usted le gusta ver videos en Facebook o en TikTok, y usted está cansado, tuvo un día de trabajo ajetreado, ya cumplió con los deberes de la casa, se va a acostar, y al otro día se tiene que levantar temprano, pero dice: me va a dar un gustito, voy a estar 1 o 2 horas viendo videos porque me gusta. Tiene sueño, está cabeceando, pero como le gusta, y se está recreando.
No necesariamente es malo, pero es un ejemplo de que lo que a usted le gusta se da el tiempo. Y está dispuesto a sacrificar esas horas de sueño y sabe que se va a levantar más cansado que el día anterior porque hizo algo que le gusta. Entonces, bienaventurado el varón que en la palabra de Dios está su delicia. ¿Me entiendes? Y para que a usted le guste algo, hermano, tiene que entender el beneficio que le trae. A ver, muchas cosas que nosotros hacemos nos gustan porque producen una dopamina rápida. Me trae una satisfacción, siento una satisfacción rápida. Y por eso que vemos videos en TikTok, en Facebook, chistes rápidos, cosas graciosas, y no más de un minuto, porque si no, lo cambio porque me aburro. Porque nuestro cerebro está buscando dopamina rápida. ¿Cuál es el problema? Que eso atrofia nuestro cerebro. Porque después busco otra recompensa que me genere más dopamina, más dopamina, más dopamina, más dopamina. Porque es una dopamina que viene y se va inmediatamente. Y el mismo concepto de la adicción. ¿Me entiendes? El mismo concepto. Entonces, cuando usted entiende algo que le causa beneficio, usted lo va a amar. El problema está que nosotros ni siquiera tenemos muchas veces la madurez para entender qué realmente nos beneficia o qué significa un beneficio para mí. Por ejemplo, para mi hijo es un beneficio tener lleno de juguetes. Que yo le dé todo el día chocolate. Por ejemplo, mi hija es muy buena para el chocolate. ¿Me entiendes? Para ella es un beneficio porque la hace sentir bien, pero ella no entiende qué es lo que le conviene. Cuando, por ejemplo, ella va creciendo o usted se enfrenta a una enfermedad y se da cuenta que le beneficia más comer sano que comer tontera, ¿va a amar qué cosa? Comer sano. Me voy a obligar a amar. Pero usted lo ama. Usted lo ama. ¿Por qué? Porque invierte dinero en aquello, porque sabe que le provoca un beneficio. Y cuando usted empieza a ver que se siente mejor, que le trae salud, que baja de peso, etcétera, etcétera, no es una dopamina rápida. Es un beneficio que trasciende algo que dura 1 o 2 minutos. ¿Me entiende? Y lo mismo pasa con toda adicción. Por ejemplo, en el área sexual, en la fornicación, en la pornografía, ¿cierto? También algo que dura 1 o 2 minutos, ¿cierto? Una satisfacción, etcétera, etcétera. Después, ¿qué pasa? Vuelvo a buscar un estímulo más fuerte. Pero si yo entiendo que la santidad me beneficia, la voy a amar. ¿Me entiendes? No porque me va a dar la misma satisfacción o placer sexual que el sexo, sino porque el beneficio que me trae es mayor. Y el problema es que no lo entendemos. Por eso que Jesús dice, por ejemplo, que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tremendo tesoro en un terreno, lo enterró, vendió todo lo que tenía y lo compró. O un mercader que busca perlas, encontró unas perlas preciosas y dio todo lo que tenía y se las trajo. El problema está que no entendemos cuánto vale el reino de Dios. Y por eso que no escudriñamos las Escrituras. Y por eso que no es nuestro deleite la Escritura. Porque no sabemos, o muchas veces no queremos saber, el beneficio que nos trae a nosotros. Dios no se beneficia con que usted guarde su palabra. Dios no se beneficia con que usted haga su voluntad. Ustedes saben que en la mitología griega, ¿cierto? El dios Zeus supuestamente dejó de existir porque la gente dejó de creer en él. Era un dios que se hacía más fuerte cuando los humanos supuestamente, ¿cierto?, creían en él. La gente, los griegos empezaron a supuestamente ser más filósofos, ser más humanistas, se olvidaron de sus dioses y Zeus se debilitó tanto que murió. No es el caso de Dios, obviamente, ¿cierto? El Dios verdadero, nuestro Dios, no necesita de nuestra fe. No es ególatra. No busca que la gente le diga tú eres el Altísimo. ¿Me entiendes? Dios no nos necesita. Los únicos beneficiados de lo que Dios hace hacia nosotros somos nosotros. Desde un punto de vista humano, incluso Dios pierde con nosotros. Usted dirá, hermano, está diciendo una herejía. Estoy hablando desde el punto de vista humano. ¿Por qué Dios pierde? Porque tuvo que sacrificar a su hijo,
porque tuvo que enviar a su Espíritu Santo, porque tiene que estar pendiente día y noche de nosotros, guardándonos de la tentación, guardándonos del mal, moviendo el reino de Dios, moviendo ángeles que muchas veces ni vemos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista humano, tiene más trabajo sin ningún beneficio. Y lo hace porque a él le place, porque quiere hacerlo. ¿Amén? Entonces, el único beneficiado de todo esto somos nosotros. Entonces, bueno, viendo la segunda parte del versículo, que me quedé en la primera, dice, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia nos exhorta a meditar siempre, nunca dejar de meditar en la palabra de Dios. Y eso quiere decir que cuando yo estoy planificando algo, tomando una decisión, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con mi vida, etcétera, etcétera, tengo que poner a la palabra de Dios como el pilar fundamental de lo que estoy meditando. ¿Amén? ¿Qué más? La palabra de Dios es un filtro para discernir el engaño. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si es fuera de esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo yo voy a saber discernir si lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que se me está enseñando, es de Dios o no? A la ley y al testimonio. Pero si no me la sé, si no tengo idea qué dice la Biblia al respecto de lo que estoy sintiendo, o de lo que estoy entendiendo de las Escrituras, por ejemplo. Estoy malinterpretando un pasaje bíblico y no sé qué habla Dios en toda la Escritura con respecto a ese tema. ¿Cómo voy a saber que lo que estoy interpretando es correcto? ¿Me entienden? Entonces, necesito escudriñar las Escrituras. Es necesario exponernos a las Escrituras siempre, a las prédicas, a los estudios y a la lectura bíblica. En el Salmo 119-130 dice que la exposición de las palabras de Dios hace sabio al sencillo. Usted necesita exponerse de adrede, usted exponerse a las Escrituras, leyéndolas, escuchándolas, por ejemplo, participando de estudios, etcétera, etcétera. Usted necesita exponerse a las Escrituras. ¿Me entiende? ¿Qué más? Es necesaria para la formación y sanidad del alma. En el Salmo 19 dice de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que da alegría al corazón, que da sabiduría al sencillo. ¿Me entiendes? Entonces es necesaria para la sanidad y la formación del alma. Las Escrituras deben ser deseadas y valoradas más que cualquier otra cosa. Y este deseo nace de conocer, como ya les decía, el valor y la necesidad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 19:10 también dice de que deseables son tus juicios más que el oro y más que oro refinado, como gotas de miel que destila del pañal, del panal, ¿cierto? Es que estoy aquí con los pañales. Entonces pero para que algo sea deseado, justamente como ya se lo dije, debo entender el valor y la necesidad que tengo. Entonces, ser religioso o hipócrita no es leer mucho la Biblia, no es hablar de la Biblia. Ser religioso e hipócrita no es considerar en cada decisión y actitud lo que dice la Biblia, etc. Sino que la hipocresía viene de usar las Escrituras como excusa para el mal, o no hacer el bien. Usar las Escrituras para hacer lo malo, o usar las Escrituras como excusa para no hacer lo correcto. O usar las Escrituras para no cumplir, como un pretexto, para no cumplir las responsabilidades que la misma palabra de Dios me demanda. Por ejemplo, por envidia o superioridad. Acuérdense que Filipenses 1:16-18, Pablo dice de que muchos predican para traer aflicción a mis prisiones. Por envidia, por celos, por contienda. Estaban predicando las Escrituras así, pero incorrectamente, por envidia, por celos, por contienda. ¿Qué más? Ser religioso es torcer las Escrituras para un provecho propio. Vamos a ver 1 de Pedro 3:16. Sé que siempre les digo esto, pero ya vamos a terminar. 1 de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Parece que me equivoqué. Déjenme revisar.
Aquí está, es 2 de Pedro 3:16. Dice, como también habla de esto en todas las epístolas, hablando de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay otras versiones que dicen que es para su propio provecho. Pero ser hipócrita o religioso es usar las escrituras o torcerlas para un provecho malicioso. Para engañar, etcétera, etcétera. O para sentirme superior a los demás, o para tener algún provecho económico o psicológico de la gente. O manipular. Por envidia o rivalidad. Cierto que es enseñar las escrituras, pero no lo que dicen realmente las escrituras. Vamos a ver Mateo 16:6. Dice, Jesús les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. El 11:12 dice, ¿no entendéis que no os hablo acerca de panes, sino de guardaros de la levadura de los fariseos y saduceos? También entendieron entonces que no les decía, o sea, que lo que les decía era que no se tenían que guardar de la levadura de panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Hay ocasiones de que lo que Dios recrimina, lo que Jesús recrimina, no es el hecho de enseñar mucho las escrituras, sino de enseñanza, de usarlas como rivalidad o como envidia o para sentirme superior. ¿Ya? Puedo enseñar las escrituras, pero no lo que realmente dicen. Eso es ser religioso en el mal sentido de la palabra o hipócrita. ¿Qué más? Para Dios es ser hipócrita o usar las escrituras como un hipócrita cuando me he envanecido o ocupo las escrituras con orgullo. O sea, enseño no conforme a la palabra de Jesucristo. 1 Timoteo 6. Versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabra, de los cuales surgen envidias, riñas, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia, aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, cuando nosotros ocupamos las escrituras como una fuente de ganancia y las enseñamos mal, nos envanecemos o nos podemos volver orgullosos. Yo puedo estudiar las escrituras y enseñarlas solamente para mi ganancia personal, y no solamente estoy hablando en el dinero. Hay mucha gente que usa las escrituras para sacar dinero, diezmo, ofrenda y primicia y pacto y un montón de cosas. Pero también lo puedo usar como ganancia para ganar, sentirme mejor, orgullo, admiración, sentirme superior a las demás personas que les estoy enseñando. Que yo domino un tema que ellos no dominan. Por lo tanto, soy superior, soy más espiritual, soy más importante para Dios, etcétera, etcétera. Y eso es ser hipócrita. ¿Me entienden? ¿Para qué? ¿Qué más? Para aparentar. 2 Timoteo 3:5. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos, porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Aquí no está hablando de las mujercitas, yo estoy leyendo la versión textual, sino está hablando de estas personas que mal usan las palabras de Dios, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y reprobos en cuanto a la fe. Pero no avanzarán largo trecho, porque a todos será evidente su insensatez, como también fue la de los que obviamente resistieron a Moisés. Entonces vemos de que cuando ocupamos las escrituras para aparentar, ahí estamos cayendo en un terreno peligroso. ¿Amén? Entonces, no usemos como excusa que yo no leo mucho las escrituras, no hablo de las escrituras, o no establezco conversaciones en torno a las escrituras, porque eso es de religiosos, porque no lo es. ¿Amén? No lo haga externamente. No trate de hablar externamente de la palabra de Dios. Empiece con el corazón a cambiar
cuál es la ley que rige sus decisiones. En su casa, cuál es la moral, la regla, la ética. En sus ojos, como habíamos visto, ¿cierto? En su mano, cuál es su forma de ganarse la vida, o qué es lo que hace con lo que usted obtiene del fruto de su trabajo. En qué lo invierte, en qué lo gasta. Que no es necesariamente que le tiene que dar plata a una institución eclesiástica. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo gano poco dinero y el poco dinero que tengo lo gasto en un vicio mientras mis hijos están pasando hambre, ¿qué estoy haciendo? La obra de mis manos no está fundamentada en la palabra, porque es un principio bíblico. ¿Me entiendes? Entonces, así sucesivamente. Entonces, ser religioso no es leer mucho las escrituras, sino ser religioso hipócrita es usar las escrituras por envidia, por sentirme superior a los demás, torcerlas para un provecho propio, por rivalidad, porque quiero ser mejor o mayor que los demás, o para aparentar. Eso es ser religioso. Pero la Biblia me exhorta a leer, escudriñar, estudiar, entender y esforzarme por comprender las escrituras. Amén. ¿Alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Amén. Ya. Oye. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia. Señor, tu palabra nos exhorta a todos, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, como hijos tuyos, que en esta área seguramente, Señor, hemos pecado gravemente. Hemos dejado de escudriñar las escrituras diariamente. Hemos encontrado muchas veces excusas para no hacerlo, Señor. Y no hemos entendido el valor que tiene tu reino, que tiene tu palabra, y la necesidad que tenemos de tu palabra. Yo te pido que nos perdones. Teniendo al alcance tu palabra, teniendo al alcance la revelación de tu palabra, la Biblia, el estudiarla, escudriñarla, teniendo al alcance tantas herramientas, Señor, le hemos dado más importancia a otras cosas que al final nos destruyen más que nos edifican. Queremos entender el verdadero valor de tu palabra, el verdadero valor de las Escrituras. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Te pedimos perdón de todo corazón porque nos hemos olvidado de tu ley, nos hemos olvidado de tu palabra, nos hemos olvidado de la Biblia. Te ruego que nos perdones, Señor. Límpianos. Nosotros creemos que tú nos perdonas, que nos limpias, que no nos condenas. Y ayúdanos, Señor, con tu espíritu a ser fuertes y abre nuestro entendimiento para que veamos cuán valiosa es tu palabra y cuán valioso el regalo que nos has dejado de la Biblia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.